de esa manera. Entonces, yo les pongo un ejemplo bastante, digamos que para mí es bastante claro, ¿no? Em, Cuando se produjo el derrame petrolero en Esmeraldas, ¿no? Ustedes todos habrán escuchado incluso testimonios de gente cercana a la que le causó problemas. Em, una de las cosas bien particulares que pasaron a consecuencia de ese derrame petrolero fue que yo creo que unos 2 días o 3 días después del derrame, la ministra Manzano, ahora exministra, salió y dijo en televisión que había sido un atentado. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? ¿Se acuerdan? Bueno, ella salió y dijo, esto fue un atentado. Nos pusieron una bomba en el oleoducto y por eso se derramó. ¿Ok? ¿Eso qué es? ¿Dolo o culpa? Dolo. Es dolo, ¿no? Es dolo. Es dolo. Ahora, pasó unas semanas y resulta que el presidente de Petroecuador fue despedido. Por alguna razón le despidieron. Y asimismo él también dio una entrevista. Como igual que la ministra, él también dio su entrevista, él también le entrevistaron, él también le preguntaron. Y bueno, yo la verdad es que no me meto mucho en política y no sé cuáles serían las razones que él tuvo para afirmar lo que dijo, pero finalmente lo que dijo es, no hubo ningún atentado. Atentado no ha habido. Atentado. Nosotros, dijo, mi equipo técnico me entregó un memorando hace 6 meses atrás en el que me decía que el oleoducto en la parte donde se rompió estaba en mal estado y que había que hacer mantenimiento. Se debía hacer un mantenimiento porque caso contrario, con el nivel de presión que viene por la tubería, se iba a romper. Iba a producirse un derrame, como en efecto pasó, ¿no? Entonces decía el expresidente Petroecuador, decía, bueno, nosotros, el personal que estaba a mi cargo, hizo un informe sobre esto y yo le trasladé a la ministra. O sea, yo le puse un oficio y le dije, vea, ministra, hay que hacer un mantenimiento del sistema petrolero. Pero claro, el mantenimiento significaba paralizar la exportación petrolera al menos 3 semanas, porque de otro modo no puedes arreglar los tubos, no sé, tienes que cambiar los tubos y tienes que hacer algunas cosas. Entonces tienes que llevar adelante un proceso de mantenimiento que te dura por lo menos 3 semanas. Y no te queda otra, tienes que hacer eso. Entonces dice él, bueno, no quisieron hacer. Faltando unos 4 meses, o sea, 2 meses después de ese primer memorando, se mandó otro, en el que se dijo, vea, la situación está cada vez más crítica, va a producirse un problema. Y el gobierno no quiso, y esto supongo que es interpretación del expresidente Petroecuador, pero él dijo que él pensaba que no quisieron hacer, o el gobierno no quiso hacer el mantenimiento porque como se acercaban elecciones, y el gobierno tenía pues el problema de que hubo apagones y que ustedes recuerdan, ¿no? Que teníamos apagones y que no había cómo trabajar adecuadamente. Él dice, ¿no? El presidente Petroecuador dice, el gobierno no quería asumir otra vez ese costo político de otro apagón, de otro grupo de apagones, porque ahí sí que va a perder las elecciones. Entonces no quisieron hacer, porque obviamente si tú paralizas la producción petrolera, no tienes combustible e instalaciones como Termopichincha, Termoesmeraldas, Electroguayas, Termogas Machala, o sea, instalaciones que son de producción de energía eléctrica con combustible, tienen que pararse porque no tienes combustible, entonces tienes que dejar de producir energía eléctrica. Eso iba a producir apagones, evidentemente. Entonces no quisiera. Eso es lo que dice él, no, yo no sé si eso será verdad o no, pero la cosa es que eso plantea él. Y luego dice que ya
una semana cerca del derrame, les mandaron otro memorando a la ministra diciéndole, vea, ahora sí es crítico, paralicen y no paralizar. Y pasó una semana y se produjo el derrame. ¿Qué hay ahí, dolo o culpa en ese testimonio? ¿Qué es lo que está presuponiendo el ministro, el expresidente Petroecuador? Hay culpa, Está presuponiendo negligencia. que hay negligencia, claro, impericia, ¿no? Culpa, negligencia, impericia. Claro, eso es lo que él está suponiendo, ¿no? Ahora, desde el punto de vista ambiental, es importante que se defina si hubo culpa o dolo o no. ¿Qué tan importante es eso en materia ambiental? ¿Qué dice? ¿Qué dice señorita Gutiérrez? Creo que lo primordial sería como la magnitud del, o sea, qué tan grave fue el daño, pero para otorgar una responsabilidad también es importante saber si hubo dolo o culpa. ¿Mm? Ok. Entonces usted dice, habría que considerar el daño, pero siempre hay que considerar el dolo o la culpa. Ok. ¿Qué dice el resto? ¿Qué dice señorita Oña, por ejemplo? Yo creo que también se debería justificar si existe dolo o culpa, ya que en el caso de ambiental, como usted lo manifiesta, la carga de la prueba está en la otra parte, entonces esta debería manifestar si existió dolo o culpa de una u otra forma, justificando las acciones. Pero ¿no le parece que si fuese así, entonces la persona que tiene que probar, que sería en este caso el dueño de la actividad, que es Petroecuador, siempre va a decir que hubo culpa? Digamos que usted es la gerente de la empresa que causó la contaminación y a usted le toca probar. No va a decir siempre que fue culpa nomás y no dolo, para que no le caiga una sanción más alta. ¿Qué dice? Claramente en ese puesto asumiría culpa para que no se me perjudique. Claro. O sea, siempre tendría que decir eso. ¿Ya? ¿Qué es lo que tendría que probar? ¿Qué es lo que debe probar Petroecuador? Ojo que aquí hemos dicho, ¿no? La carga de la prueba se invierte. Entonces, supóngase que la señorita Gutiérrez y la señorita Oña el día de mañana deciden plantearle una demanda por el derrame petrolero a Petroecuador. ¿Quién prueba? ¿Ustedes o Petroecuador? Petroecuador, Petroecuador. ¿Qué tiene que probar Petroecuador? ¿Qué exactamente tendría que probar Petroecuador? que no hubo intención de causar daño. Que no hubo la intención de causar daño. Si no hubo intención de causar daño, ¿qué hubo? Ellos pueden decir que fue algo intenso, o sea, que fue algo natural, algo así, ¿no? ¿Qué sería algo natural, por ejemplo? Pregunta. ¿Qué podría ser algo natural que no implique responsabilidad? ¿Qué dice? Que fue una falla, pero que no tuvo nada que ver con eh, algún, alguna, no sé, o sea, que no fue con la intención de ellos de causar ese daño. No hubo intención de causar daño. ¿Qué dice señorita Spri?
No hubo intención de causar daño, dice su compañero. ¿Qué le parece a usted eso? Nada. Está muteado su micrófono. ¿Qué dice? Está muteado su micrófono. No se le escucha. ¿Qué dice señorita Martínez? Ya se fue. Profesor, dice Fiorella Spray que se le colgó la computadora. No puede, no puede comunicarse. Ok. Bueno, ¿qué dice el resto? ¿Qué dicen? ¿Qué tiene que probar Petroecuador? ¿Qué tendría que probar? Supongo que son gerentes de Petroecuador. ¿Qué les toca probar? ¿Qué hay que probar? ¿Qué significa esto de invertir la carga de la prueba que hemos conversado? Nada. Bueno, fíjense cómo funciona esto, que en realidad lo que hay que probar, lo que tendría que probar Petroecuador es esto, que no hubo daño. Eso es lo que tendría que probar. Esa es la esencia, que no hubo daño. En realidad, en la práctica, si les pusieron una bomba, o si no hicieron el mantenimiento, o si no funcionó adecuadamente, o si se olvidaron de cambiar repuestos, o si se hicieron un autoatentado, nada de eso importa en materia ambiental. Lo único que importa es que hubo un daño. Y el volumen de responsabilidad se juzga por el volumen del daño, no de la responsabilidad. En la práctica significa que si yo pongo una bomba o no hago el mantenimiento, mi responsabilidad es la misma. Si es que yo, digamos, pongo una bomba y eso causa un daño en 1 kilómetro a la redonda, o si no hago el mantenimiento y eso causa un daño alrededor de 1 kilómetro a la redonda, mi responsabilidad es la misma. ¿Cuándo empieza a variar mi responsabilidad? Cuando la magnitud y la extensión empiezan a hacerse más grandes. Una cosa es, por ejemplo, que yo tire basura en la calle, otra cosa es que tire petróleo. Eso es magnitud. O sea, si yo alguna alcantarilla, eh, digamos, hago una descarga excesiva de aguas hervidas, eso, digamos que tiene una magnitud específica. Pero si yo lanzo combustibles o aceite o que son sustancias hipercontaminantes, entonces mi responsabilidad va a ser mayor. Mi responsabilidad en materia ambiental, en responsabilidad objetiva, está relacionada directamente con la extensión, la magnitud y la reversibilidad del daño. Mientras más grande es el daño, mayor es mi responsabilidad. Mientras más grave es el daño, mayor es mi responsabilidad. Y mientras más irreversible sea el daño, es mayor mi responsabilidad. Entonces, claro, si yo trafico especies, una cosa es que trafique una especie silvestre y otra cosa es que trafique una especie silvestre protegida. Ahí no tiene nada que ver con mi responsabilidad, porque yo puedo estar, digamos que en mi intención está hacer dinero con un objeto ilícito. Ese es el caso clásico, ¿no? Objeto ilícito. Comerciar con cosas que están fuera del comercio. Y las especies silvestres están fuera del comercio, son seres inalienables. Están fuera del comercio.
Pero una cosa es que yo comercie con un animal silvestre que no esté en peligro de extinción y otra cosa totalmente diferente en términos de responsabilidades que comercie con una especie en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque efectivamente la magnitud se vuelve gigantesca si es una especie protegida o si es una especie endémica de la zona. El nivel de responsabilidad va a crecer en función de que yo crezca magnitudes, crezca extensiones o crezca reversibilidades. Supóngase que el daño ambiental produce la extinción definitiva de una especie. Estoy en la cárcel en ese momento. No porque haya actuado con dolo, con culpa, porque puede ser que actúe solo con culpa. El problema no es ese. El problema en materia ambiental se fija en función de estos tres elementos, del daño, no de la responsabilidad. Entonces, claro, en la práctica lo que les quería decir es, no importa lo que haya dicho la ministra Manzano, nos pusieron una bomba. Ok, no importa. No, no, como dijo el presidente Petroecuador, no, aquí no pusieron ninguna bomba, es pura y simple negligencia. Bueno, no me importa. Los dos van a pagar por lo mismo. No importa la intención, importa el volumen del daño. El daño es lo que importa. Entonces, el gestor de la actividad va a responder por la magnitud, la extensión y la reversibilidad del daño, no si tuvo dolo o culpa. Eso no importa. Eso no se va a probar. Entonces, claro, en el caso de Petroecuador, y ustedes habrán visto, Petroecuador en este momento, por ese caso del derrame, tiene poco más de 300 demandas. Algunas ya se han solucionado o han fallado los jueces a favor de las víctimas, de las personas. Pero en realidad, claro, es que es imposible no fallar contra Petroecuador. Si lo que tiene que demostrar Petroecuador precisamente es que no hubo daño. Y es evidente que hubo daño, porque hay redes sociales, hay filmaciones, hay gente que tomó fotos, hay gente que tomó videos, hay gente que hizo peritajes, hay informes técnicos. O sea, la prueba es avasalladora, la prueba es irrefutable. Entonces es difícil para Petroecuador ganar. Uno de esos casos es difícil, por no decirles casi, casi imposible. Muy difícil en el caso de Petroecuador, digamos, recuperar ese proceso, ¿no? Es muy, muy, muy complicado. Entonces, claro, lo que se juzga es este tema, ¿no? El daño, no la intención. Ok, preguntas, por favor. ¿Está claro este tema? Para todos. ¿Es claro? ¿No hay preguntas? Ok, bueno. Artículo 396, numeral, inciso tercero, por favor. ¿De cuál hay, profe? Disculpe. Por favor, ¿puede leer? Sí. Le estaba diciendo de cuál ley. 96, inciso tercero. Puedo leer, doctor. Por favor. Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado y de mantener un sistema de control ambiental permanente. Ok, gracias. Esta es la responsabilidad integral, ¿no? Vamos a ponerle un título a eso, ¿no? Responsabilidad integral. Esto es artículo 396, inciso tercero. Ya. Todos saben lo que es un fungicida, ¿no? O hay alguien que no sepa. Todos saben, ¿no? ¿Sí? Bueno, resulta que yo, hago un viaje a China para traer algunos productos, pues soy un comerciante, ¿no? Entonces, me voy a China y en China
como yo trabajo en temas de agricultura, entonces yo digo, bueno, quiero ver algún producto nuevo, novedoso, alguna cosa que pueda ser útil acá para fumigar las plantas. Entonces, una empresa china me muestra un producto y me dice, este está buenísimo, garantizado, tiene grandes componentes, eh, además el precio es bastante asequible, no es caro, está bien, tiene un buen proceso, ¿no? Entonces, yo digo, chévere, me voy a traer unas toneladas acá al Ecuador para vender este fungicida, ¿no? Poder fumigar las plantaciones ustedes saben, de banano, de cacao, etcétera, etcétera, ¿no? Voy a traerme este fungicida, me traigo. Y digamos que como yo soy el que usualmente el importador que trae, le contacto al señor Loor, que él es uno de los uno de los distribuidores que tiene más acceso a los comercializadores, ¿no? A la comercialización. Le digo, vea, señor Loor, yo tengo un fungicida buenísimo que me acabo de traer de China. Buenos componentes, durable, efectivo, bajo costo. Vea si quiere repartirle ahí entre sus clientes. Le doy un buen precio. Entonces, señor Loor dice, sí, sí, parece bueno este producto, me parece bien. Les voy a entregar a mis clientes que tienen todos una comercializadora. Entonces resulta que todos ustedes, en cambio, cada uno tiene su almacén de venta de productos agrícolas, de insumos agrícolas. Entonces les entrega, el señor Lord les entrega, le pagan, todo bien, y empiezan a vender. Hasta ahí todo normal, ¿no? Pues resulta que ya pasan 3 meses, 4 meses, y empiezan a verse unos efectos raros. Como que, por ejemplo, con el paso del tiempo, las hojas de los árboles que fueron fumigadas empiezan como a quemarse, a parecer como amarillentas, como quemadas, con huecos. El producto empieza a salir, o sea, empieza a desarrollarse en mal estado, se ve mal, huele mal. Entonces empezamos a tener ciertos defectos. A los 6 meses ya de entrega del producto tenemos ya 100,000 demandas. O sea, ustedes, los comercializadores que vendieron los productos, ya tienen un montón de demandas de gente que está, eh, digamos, insatisfecha con el uso del producto. Ya no quieren seguir usando porque les ha dañado la producción. La pregunta del millón, en base a este artículo constitucional, es: ¿quién tiene la culpa? Recuerden eso, ¿no? ¿Quién responde? ¿Quién responde? ¿Yo, el productor? ¿El señor Loor, que es el distribuidor? ¿O ustedes, los comercializadores? ¿O solo el señor Loor y yo? ¿O solo el señor Loor y ustedes? ¿O solo ustedes y yo? ¿O solo cada uno de nosotros por nuestra parte, individualmente? ¿Quién responde? ¿Quién es responsable? ¿Qué dicen? ¿Qué dice señorita Rivera? ¿Quién responde? Señor Loor, ¿qué dice? Basándonos en el inciso tercero del artículo 396, que nos dice que cada uno de los actores del proceso de producción, de distribución y comercialización y uso de bienes y servicios asumirán la responsabilidad. Entonces, todos los personas que intervinieron en el ejemplo que usted acaba de comentar, pues son responsables. Es decir, usted diría que somos todos. Es la respuesta. Sí, doctor. ¿Correcto? ¿Qué dice el resto? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Hay alguien que no esté de acuerdo con esa respuesta del señor Loor? ¿Qué dicen?
¿Qué dice señorita Valencia? ¿Está de acuerdo o no? Sí, profe, porque de acuerdo al artículo que acabamos de leer, sí serían responsables todos. Ok, chévere. Bueno, ahí está. Respondemos todos, ¿no? El productor, el distribuidor, el comercializador. Pero fíjense que esta es una cuestión bien particular. Ustedes le vendieron a un finquero, ¿no? O sea, ustedes le vendieron el producto este, eh, vamos a decir, este producto para fumigar, ustedes le vendieron a un finquero, a alguien que tenía un terreno, o un hacendado, alguien que tenía, digamos, producción agrícola como para poder fumigar. Ustedes le vendieron a ellos. Ellos no tienen responsabilidad, ¿o sí? ¿Alguna responsabilidad? ¿Qué dice? ¿Qué dice señorita Moreira? ¿Tendrá alguna responsabilidad ese, ese finquero? Profesor, la verdad es que tengo el internet bastante malo y no escuché bien el ejemplo. No, nada, le sonó entrecortado. A ver, de los que escucharon el ejemplo en su totalidad, señorita Maridueña, ¿qué dice usted? ¿El usuario tendrá algún nivel de responsabilidad? ¿El que usó el producto? ¿Qué dice? Hola, ¿sí me escucha? Profesor, yo lo escucho intercortado, no sé si será mi internet. Eh, o sea, a ver, ¿cómo me escucha el resto? ¿Me escuchan bien o está entrecortado? Porque no, estoy con la, estoy con la, em, estoy con mi señal em, de internet fijo, no estoy con mis datos. No sé Sí si se hay, escucha, profesor. no sé si hay algún problema en alguna transmisión, tal vez en Esmeraldas. Pero bueno, ¿qué dicen? ¿El usuario tendrá responsabilidad? ¿Qué dice señorita Oña? ¿Al que le vendieron ustedes, tendrá responsabilidad o no? Nada, no, ni idea. Bueno, en todo caso, sí hay, ¿no? Responsabilidad, porque el numeral tercero más bien dicho, el inciso tercero del 396 dice claramente que productor, distribuidor, comercializador y usuario, ¿no? Uso de bienes y servicios son responsables. Entonces, incluso la persona que compra, ¿no? Se vuelve responsable por lo que utilizó. Es decir, todos teníamos la necesidad de indagar bien qué es lo que estábamos usando. ¿No? Es la responsabilidad objetiva funciona de esa manera, ¿no? Eso sí es algo que se mantiene de esa forma. Bueno, eso en principio. Ok. Finalmente, inciso cuarto, por favor, para terminar este artículo. Puedo leer, doctor. Sí, por favor. Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán
imprescriptibles. ¿Mm? Ok, muchas gracias. Bueno, imprescriptibles, acciones y sanciones, ¿no? Entonces, eso significa que como las acciones y las sanciones no prescriben nunca, porque son imprescriptibles, yo podría ahora, de hecho, iniciar una acción legal contra Petroecuador por el derrame petrolero del 2024, si quiero, o en 10 años también, o en 20, no importa, son imprescriptibles. Y le van a tener que sancionar en ese momento, son imprescriptibles las acciones. Entonces, esta es una cosa importante, ¿no? En materia ambiental, las acciones y las sanciones son imprescriptibles, es decir, que puedo presentarlas en cualquier momento, ¿no? Eh, no importa si han pasado un año, un mes, 2 años, 10 años, 100 años, no importa, hay cómo presentar las acciones. Señor Lo, Doctor, las acciones siguen siendo imprescriptibles, así se haya reparado el daño ya, digamos de forma natural. claro, es que el tema es que el daño, en materia ambiental, el problema es, recordemos esto, ¿no? En materia ambiental, lo que persigue, la idea que persigue el derecho ambiental es garantizar el derecho al medio ambiente sano. Eh, y es un derecho difuso, o sea que usted podría sentirse agredido en cuanto al problema ambiental por su cuenta, y yo puedo sentir otro tipo de, digamos, de impacto, ¿no? O sea, el daño puede ser de diferente magnitud. Eh, yo, verán, una de las cosas que yo conversaba hace bastante tiempo, cuando recién estábamos tratando de ver cómo se iba a solucionar el tema de, digamos, de las acciones legales y tal, porque yo mismo estaba planteándome iniciar una acción legal allá. Es más, pues ya yo mismo desistí porque vi la enorme cantidad de acciones legales que presentaron algunos colegas, ¿no? Incluso y yo decía, em, o sea, hay algunas cosas que no son tan pertinentes, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene su propia visión. En todo caso, claro, conversábamos con algunos colegas sobre este punto en particular y decíamos, claro, tú, cuando se produce el derrame petrolero, em, por ahí hay gente que tiene negocios de camaroneras, ¿no? O sea, tiene piscinas de crianza de camarón, ¿no? Y a esa gente en varios sectores, que el derrame tuvo un alcance relativamente grande, a esa gente se le perjudicó terriblemente por el tema del camarón, ¿no? Porque claro, se daña, o sea, imagínate el contacto con petróleo, eso no tiene, digamos, no tiene arreglo, ¿no? Es bien difícil, o sea, como un animalito que estuvo en contacto con esa agua tan contaminada, eh, ¿cómo sobrevive primero? Y si sobrevive, ¿en qué condiciones lo hace? Entonces, claro, era un poco problemático. Y nosotros decíamos, claro, ese camaronero o esa persona que tiene digamos que sus instalaciones y que puede plantear una reclamación, él puede demostrar cierto tipo de daños, ¿no? Él puede, digamos, argumentar una cuestión súper puntual y súper clarísima que es el resarcimiento de los daños, pero, digamos, nosotros desde acá, por ejemplo, acá en Pichincha, Pichincha es con mucha diferencia, creo yo. Pichincha, y no solo Pichincha la provincia, sino Quito, la ciudad, yo creería que con mucha diferencia el socio comercial más importante de la provincia de Esmeraldas, con mucha diferencia. ¿Por qué? Porque gran parte de la producción de Esmeraldas viene a Quito. O sea, y la ciudad de Quito compra gran parte de la producción que genera Esmeraldas, sobre todo en el campo maderero y digamos, alimenticio, de combustibles ni se diga. Entonces, claro, hay un flujo de recursos entre Quito y Esmeraldas continuo. Pero yo decía, claro, imagínate si el camaronero se siente afectado porque perdió la
digamos, la cosecha o perdió la piscina o se le dañaron los camarones, alguien que tiene un restaurante aquí en Quito también se va a sentir afectado, porque yo normalmente les llamaba, voy a decir, no, yo no tengo personalmente un restaurante, pero alguien que acá tenga un restaurante de comida de la costeña, por ejemplo, aquí yo veía que, eh, por ejemplo, aquí hay un restaurante muy famoso que creo que lo administran o sus dueños son esmeraldeños, que se llama Las Palmeras, y es un restaurante relativamente famoso, hay mucha gente que va. Ellos suspendieron, digamos, casi como 3 semanas la venta de camarones, sobre todo, porque conchas y camarones, porque había, o sea, era evidente que tenían un problema, no había esa circulación. O sea, digo, claro, ellos perdieron dinero también, y ellos no estaban en Esmeraldas. Entonces, ellos podrían plantear una reclamación desde su punto de vista. El que estaba allá perdió dinero, el que está acá también. Y por ahí si logras traer comida luego de un tiempo y la comida viene contaminada, por ahí habrán otros usuarios a los que no solamente les afecta en términos ambientales, sino en términos de salud. Entonces, cuando nosotros decimos, esto significa que aunque el daño se haya reparado, puede seguir habiendo secuelas del daño, pues probablemente sí haya secuelas de ese daño. O sea, el daño ambiental es un tipo de daño que no está concentrado, tiene muchas aristas, ¿no? O sea, tú cuando, digamos, el caso clásico del daño es el choque, ¿no? Tú que estás con tu vehículo y tú chocas con otro, digamos que ese daño está concentrado o está focalizado en un bien en específico. Un daño ambiental no. Un daño ambiental puede traer un montón de consecuencias y de efectos secundarios alrededor del proceso, que pueden en algún momento determinado ser incontrolables incluso, ¿no? Pues porque mientras más grande es la magnitud, va a ser va a ser un problema más grave. En Coca-Cola Sinclair, yo me acuerdo que un año se les partió una piscina de relaves. O sea, una piscina de relaves es una instalación, una construcción que está preparada para recibir escombros líquidos, digamos, o sea, lodos y eso. Eh, y creo que la llenaron de más y en un momento determinado se desbordó y todo ese lodo, esa contaminación bajó casi cerca de la ribera del río Coca, ¿no? Y, y dañó una enorme extensión de terreno, ¿no? Algunos privados, otras cosas públicas y tal. Y entonces uno dice, bueno, pero todo eso puede ser reclamable de manera directa. Y lo puedes reclamar cualquier persona. No necesitas justamente vivir en el sitio como para poder hacer la reclamación. No, no. Tú puedes hacerla desde cualquier lugar porque desde cualquier lugar puedes sentirte afectado, ¿no? Entonces, en realidad tiene todas estas aristas, ¿no? Tiene todos estos elementos. Sí se puede plantear, aun cuando el daño se haya resuelto ya en la parte focalizada, puede ser que causó daños a otros que no quisieron reclamar en su momento y reclaman después. Como la acción es imprescriptible, pues tú puedes hacerlo, ¿no? O sea, después de 20 años. El tema real, y con esto quizás trato de cerrar la pregunta, el tema realmente problemático es la prueba, es la parte probatoria, ¿no? Porque claro, la naturaleza tiene, a diferencia de otros elementos, la naturaleza tiene esta característica que es que se regenera y se regenera a sí misma. Entonces, claro, si se produce alguna emergencia ambiental, ya sea por un derrame, por sobreutilización de recursos o por, digamos que una inundación o algún tipo de efecto derivado de una actividad, si eso llegara a pasar, eh, en realidad no hay manera posible de evitar la acción, porque la acción está permanentemente en el tiempo. Entonces,
y además es colectiva, ¿no? Se puede iniciar a cualquiera. La cuestión es que hay que probar. Ahora, claro, si es que ha pasado 10 años o 15 años, o sea, al año ya después de un proceso contaminante, salvo que sea muy, muy grave la contaminación, pero normalmente lo que nos suele pasar a nosotros en términos de contaminación, normalmente eso en un año ha desaparecido todo rastro de contaminación. Casi les diría de manera súper tajante. Casi que ha desaparecido toda forma de contaminación en un año. No se diga en 10, en 20, peor todavía. O sea, pierdes capacidad probatoria. Pues por eso es que es bien importante digamos, la oportunidad cuando tú presentas estas acciones, es importante que estén dentro de un parámetro adecuado de tiempo, ¿no? Si no, pues la pierdes por mucho. No sé si está contestada, señor Lord, tu pregunta. Sí, doctor. Muchas gracias. Ok. Bueno, vamos a ver ahora, si no hay otra pregunta, artículo 397, inciso primero, por favor. Luego, doctor. Sí, por favor. Artículo 397. En caso de daños ambientales, el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral en las condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El Estado se compromete a... Ok, muchas gracias. Ya vamos a ir viendo estas otras medidas, pero aquí nos aparece este principio. Es un principio básico, ¿no? La subsidiariedad. Les pongo un ejemplo básico, ¿no? Para un ratito, porque en realidad esta silla es bastante incómoda y a ratos me duele la espalda. Les voy a contar un ejemplo. Fíjense ustedes, vamos a plantearnos la idea de un tanquero de estos que llevan combustible, ¿no? Con gasolina. Se han visto, ¿no? De estos repartidores que van em, van a las gasolineras y entregan el producto, ¿no? Para que, digamos, los expendedores de gasolina puedan venderles a los vehículos. Bueno, háganse la idea de que va un camión de estos, un repartidor de estos por la carretera, y resulta que en un momento determinado se vuelca y se produce eh, vamos a decir, se produce un derrame del combustible, de la gasolina, en una sección relativamente grande. Claro, es un tanquero, ¿no? Entonces, piensen ustedes claro, combustible derramado, digamos, en propiedades públicas y privadas, por ahí una chispa, fuego, árboles, especies quemadas, por ahí hasta viviendas, por ahí Dios no quiera hasta muertos, ¿no? Claro, un desastre. Y como es costumbre a veces en nuestro país, lamentablemente, el chofer se huye, se da la fuga, ¿no? Que eso es algo que suele pasar. Entonces, ¿dónde está la idea de la subsidiariedad? La idea de la subsidiariedad descansa en este principio básico, en que digamos que el Estado va a hacerse cargo de aquellos elementos que el gestor o el dueño de la actividad o no quiere o no puede o simplemente no tiene alguna forma de enfrentar la responsabilidad. Es decir, la subsidiariedad es un principio a través del cual el Estado asume la responsabilidad de un tercero. Porque este tercero no puede, no quiere, qué sé yo, no funciona la
digamos, sus sistemas, sus procesos, qué sé yo, por alguna razón en particular. Pero esta es la idea, la idea general es esta, ¿no? El Estado asumiendo esas responsabilidades. Ahora, claro, ¿no? Ustedes dirán, pero no es justo, ¿no? Que el Estado asuma la responsabilidad de otro. Sí, efectivamente no es justo. Lo que pasa es que lo que se requiere en el caso de impactos ambientales es esta acción inmediata, ¿no? Porque a veces el daño ambiental puede ser muy grave, ¿no? Para la salud, para el ambiente mismo, y se requiere atenderlo con la diligencia del caso, con la rapidez del caso, porque si no, ¿cómo tú logras evitar que el daño, perdón, sea mayor, sino a través de esta posibilidad? Entonces, eso es una cuestión de la que se trabaja mucho en materia ambiental, pero el Estado, además, una vez que ya ha asumido las responsabilidades del tercero, bueno, pues tiene que buscarle a ese tercero y cobrar todo lo que ha costado, porque tú sabes, si ha habido un derrame de estos con incendio de por medio y todo, pues seguramente habrá que haber llamado a los servicios de los bomberos, defensa civil, la policía, por ahí de médicos de algún hospital público, ¿no? Y luego tareas de limpieza, ¿no? Que esto tiene que ser inmediato, ¿no? O sea, nosotros acá tuvimos una experiencia, yo me acuerdo en el 2023, acá en Quito, en un barrio que se llama La Gasca, barrio bastante popular, en el centro norte de Quito, eh, donde hubo, digamos, están estos dos montes, que son el Guagua Pichincha y el Ruco Pichincha, que son los que le dan nombre a la provincia. En realidad están, digamos, Quito está a las faldas de estos montes. Eh, entonces, digamos, de uno de ellos hubo, principalmente por la irresponsabilidad nuestra mismo, ¿no? De nuestra gente que a veces cortan los árboles y le retiran la capa vegetal, en partes por las responsabilidades del municipio de Quito también. Bueno, hubo un gran deslave, ¿no? Una lluvia grande superó digamos, los reservorios de agua lluvia, ¿no? Las canaletas y los almacenamientos se desbordaron porque a veces la naturaleza es así, ¿no? Llovió con tanta intensidad que los sistemas de drenaje de la ciudad no soportaron, se rompieron y claro, bajó el agua. Y ustedes saben que cuando el agua baja con mucha potencia, se lleva todo lo que hay delante, y eso es lo que pasó en La Gasca, y se llevó una gran cantidad de gente, hubo hasta muertos. Hay unos videos que circulan ahí se pueden ver en redes sociales, ¿no? Del agua llevándose carros y electrodomésticos, la potencia es grande. Pero claro, ahí, por ejemplo, el Estado tuvo que acudir de manera inmediata, porque todo queda bajo lodo, bajo agua. Entonces hay que ir a limpiar, a destapar los sifones de las alcantarillas. Hay que tratar de movilizar esa cantidad de agua, porque las viviendas quedan sumergidas digamos, en agua. Entonces, y con mucho lodo, y no hay cómo circular, y claro, y es un problema. Entonces el Estado tiene que intervenir inmediatamente. Luego verá quiénes son los responsables y les cobrará, ¿no? Habrá ejercicio del derecho a repetición, pero eso vendrá luego. Pero en principio tiene que atenderse de manera inmediata, y por eso es que existe este principio de subsidiariedad en materia ambiental, ¿no? Tienes que atender rápido la emergencia. No puedes esperar a que te paguen o que... No, tiene que ser inmediato, porque de eso puede depender la vida humana o las condiciones ecológicas del sitio. Pues tiene que atenderse rápido. Después sí, como digo, ya le cobrarán al responsable, ya se harán las averiguaciones de quién fue, cuáles son las condiciones, y se seguirán los procesos de repetición como corresponda, pero en principio habrá esto, ¿no? Y esta es una cosa que es bien importante, ¿no? Como contrapartida de esto, hay un artículo en el Código Orgánico del Ambiente, que es el artículo 9, también el de los principios, pero en el numeral 10 ustedes encuentran eh, esa definición también, ¿no? Que es complementario a la Constitución. Por favor, si pueden leer artículo 9, numeral 10 del Código Orgánico del Ambiente, por favor.
Profesor, ¿yo puedo leer? Sí, por favor. Artículo 9, principios ambientales. Numeral 10, subsidiariedad. El Estado intervendrá de manera subsidiaria y oportuna en la reparación del daño ambiental, cuando el que promueve u opera una actividad no asuma su responsabilidad sobre la reparación integral de dicho daño, con el fin de precautelar los derechos de la naturaleza, así como el derecho de los ciudadanos a un ambiente sano. Asimismo, el Estado de manera complementaria y obligatoria exigirá o repetirá en contra del responsable del daño el pago de todos los gastos incurridos, sin perjuicio de la imposición de las acciones correspondientes. Similar procedimiento aplica cuando la afectación se deriva de la acción u omisión del servidor público responsable de realizar el control ambiental. Ok, muchas gracias. Bueno, ahí está, ¿no? Más o menos lo que hemos tratado, cómo se maneja y cómo funciona. Bueno, vamos a hacer una lectura generalizada del resto de los artículos de la Constitución, empezando por este 397. Vamos a hacer un ejercicio de lectura, vamos a leer todos, tengan por favor a la mano la Constitución. Vamos a ir leyendo inciso por inciso, artículo por artículo, y si alguien tiene preguntas, por favor levanta la mano para, digamos, compensar esa o responder esa pregunta que tengan. Entonces vamos a arrancar por la señorita Oña. Por favor, numeral 1 del artículo 397 de la Constitución. Artículo 397. Compromiso del Estado en caso de daños ambientales. En caso de daños ambientales, el Estado actuará de manera... Por favor, vamos al numeral 1, porque ese ya leímos del primer inciso. Al numeral 1, por favor. Perdón. Numeral 1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos sin perjuicio de sus intereses directos, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan censar la amenaza o el daño ambiental en materia de litigio. La carga de la prueba sobre la insistencia del daño a protección de la potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado. Ok, muchas gracias. Entonces ahí está lo de la carga de la prueba y también el tema de la tutela judicial, la tutela efectiva. A ver, aquí hay una cuestión nada más, ¿no? Nosotros en materia ambiental no hablamos de tutela judicial efectiva, ¿ya? Ustedes han escuchado hablar de este concepto, tutela judicial efectiva, que tiene que ver con la garantía de los derechos establecidos en la Constitución a través de la vía jurisdiccional. Es decir, pueden acudir a los jueces para que los jueces, a través de alguno de los mecanismos que establece la Ley Orgánica de Control Constitucional, digamos que eh, reestructure el ejercicio de esos derechos, ¿no? Y ahí tienen ustedes acción de protección, acción extraordinaria de protección, tienen habeas data, habeas corpus, ¿no? Recurso de acceso a la información pública. Bueno, algunos recursos que ustedes ya han visto. No voy a ahondar en eso porque ustedes ya lo han visto. Pero ahí tienen algunos elementos que forman parte de la tutela judicial efectiva. Además que efectivamente las leyes como el Código Orgánico General de Procesos o la misma ley, el mismo Código Orgánico de la Función Judicial establecen algunos mecanismos para, digamos, entablar acciones ante los jueces y que se puedan resarcir ciertos derechos. Bueno, esto ustedes le conocen como tutela judicial efectiva. En materia ambiental, no les llamamos tutela judicial efectiva por una razón básica, y es que en materia de derecho ambiental, las acciones no caben solo a través de un mecanismo judicial, sino también de un mecanismo administrativo que ustedes habrán visto seguramente. Hay recursos en materia administrativa que no se plantean ante un juez, sino ante una autoridad pública, ¿no? Se puede, por ejemplo, intentar revertir un acto administrativo, ¿no? Que puede ser una licencia ambiental, que es un acto administrativo, intentar una revocatoria. Hay varios pasos y varios elementos que se pueden tomar desde el punto de vista administrativo, no necesariamente irse al juez.
Entonces, como tú tienes recursos en sede administrativa y en sede judicial, pues en materia ambiental no se habla jamás de tutela judicial efectiva, porque en realidad es tutela judicial y administrativa. Es las dos cosas. No siempre existe eso en todos los órdenes del derecho. En derecho privado eso no existe, por ejemplo, y es obvio que no va a existir. Esto tiene que ver solamente con la relación particulares de Estado, pero en materia ambiental sí, porque efectivamente en materia ambiental sí se produce esta relación directa entre el Estado y los particulares. Sobre este punto también no solamente está el artículo 397, numeral 1, ¿no? Que es el que hemos leído, el 397, numeral 1, que establece el tema de la tutela efectiva, sino que también podemos encontrar en el artículo 9, el mismo artículo 9, numeral 6 del CODA, la disposición complementaria en materia legal. El que tenga a la mano, por favor, el CODA puede leer artículo 9, numeral 6, por favor. ¿Puedo leer, doctor? Por favor. Acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental. Toda persona, comuna, comunidad, pueblo, nacionalidad y colectivo, de conformidad con la ley, tiene derecho al acceso oportuno y adecuado a la información relacionada con el ambiente, que disponga los organismos que comprenden al sector público o cualquier persona natural o jurídica que asuma responsabilidad o funciones públicas o presten servicios públicos, especialmente aquella información y adopción de medidas que supongan riesgo o afectación ambiental. También tienen derechos a ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva del ambiente, así como solicitar las medidas provisionales o cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental. Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar el ambiente será consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente de conformidad con la ley. Ok, muchas gracias. Bueno, fíjense ahí, este inciso es un poco mezcla cosas, ¿no? Mezcla ciertas cosas. Te mezcla un poco el tema de, digamos, de las garantías del acceso a la información pública en materia ambiental, te mezcla un poco de la tutela efectiva y te mezcla un poco de participación ciudadana, ¿no? De la consulta ambiental que está hacia el final de este artículo. Bueno, ahí están, pero digamos que son complementos, ¿no? En materia de, de derecho ambiental y de tutela efectiva en particular, son instrumentos, digamos, concatenados, ¿no? Que están relacionados el uno con el otro. Bueno, eso en cuanto a la tutela efectiva. Vamos a ver el numeral 2 del artículo 397. Por favor, lo vamos a leer a través de la señorita Valencia. Artículo 397, numeral 2 de la Constitución, por favor. Numeral 2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de recursos naturales. Ok, muchas gracias. Bueno, si tienen preguntas, me avisan, ¿no? Numeral 3, por favor, señorita Maridueña. Hola. Señorita Maridueña, ¿escucha? ¿Está? Sí, profe. Ok. Numeral 3, por favor. Ya. A ver.
Un momento que se me perdió. Ya. 397, ¿verdad? Sí. Numeral 3. Ya. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de los de materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. Ok, muchas gracias. Señor Loor, numeral 4, por favor. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas de tal forma que se garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas de los ecosistemas. Siga, siga. El manejo y administración. Le faltó esa partecita. El manejo y administración de las áreas naturales protegidas estarán a cargo del Estado. Ok, muchas gracias. Bueno, aquí solo una pequeña, eh, un pequeño paréntesis. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas es un área intangible que garantiza la conservación. Normalmente el área protegida como tal y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas ya en general es considerado un instrumento de conservación, ¿ya? Hay, en términos generales, hay dos tipos de instrumentos de conservación en la práctica, ¿ya? Que son los instrumentos de conservación in situ y los instrumentos de conservación ex situ, ¿no? ¿Qué significa eso? In situ quiere decir en el sitio, textualmente. Es una relación latina, ¿no? Es una expresión de origen latino, significa en el sitio. Entonces, en términos generales, bueno, el Código Orgánico del Ambiente hace una enumeración súper breve de 4 elementos ahí donde están las áreas protegidas, están las zonas de reserva, están las zonas de, digamos, de especial cuidado ambiental y otras que determine la ley. Algo por el estilo dice, no lo sé de memoria, pero en el fondo todas estas zonas se refieren a áreas protegidas. O sea que sean zonas de protección o zonas de reserva o áreas protegidas o reservas botánicas o corredores biológicos, lo que sea, cuando tenemos especies que están siendo conservadas dentro de estos lugares, de estas áreas protegidas, se consideran espacios in situ. Pero claro, también hay estos espacios ex situ que son instalaciones que tienen por objeto promover la conservación de especies, pero fuera de los lugares naturales, o sea, fuera de su ecosistema natural. Ahí caben, por ejemplo, los zoológicos. El zoológico es un instrumento de conservación ex situ por excelencia, el zoológico. El jardín botánico es otro de los elementos. El vivario, ¿no? Para los reptiles, ¿no? Eh, ciertos bosques artificiales, ¿no? Bosques de maduración, por ejemplo, ¿no? Son estos instrumentos, ¿no? Los bancos de germoplasma, los bancos de semillas, o sea, todos estos elementos son, digamos, instrumentos que sirven para conservar las especies, ¿no? De todas maneras, esto, digamos que es parte del proceso. Y la Constitución, como ustedes ven, se refiere muy directamente a la seguridad de que estas áreas protegidas sean intangibles y no se hagan o no se lleven adelante acciones en estos espacios, ¿no? Esa es la idea general. Ok, señorita Spri, artículo 397, numeral 5, por favor. Numeral 5. Ya.
Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgo y desastres naturales basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, responsabilidad y solidaridad. Ok. Bueno, aquí hay, digamos, esto es una cosa que yo casi siempre em, me parece que es mucho más fácil si nosotros le explicamos mediante un dibujo, ¿no? Es bastante más simple. Em, Nosotros tenemos, digamos, una primera idea que nosotros tenemos es la idea del ser humano, ¿no? El ser humano como, digamos, parte de un entorno que es digamos, lo que le rodea. Entre ser humano y naturaleza, y esto es una cosa que hemos dicho desde el primer día de clases, entre ser humano y naturaleza se plantea siempre una relación de ida y vuelta, ¿no? En donde las acciones humanas o las omisiones humanas pueden producir efectos en el entorno. Estos efectos, vamos a decir, y los voy a graficar con rojo, estas salidas que ustedes ven, estos efectos que el ser humano provoca en el ambiente como resultado de su actividad, son lo que nosotros conocemos como impacto, ¿no? O sea, es un impacto, ¿ya? Así es como se le denomina a este proceso, un impacto. Sin embargo, también la naturaleza puede, bajo ciertas circunstancias, generar factores que son nocivos para las instalaciones humanas o para la vida diaria del ser humano. Entonces ahí la flecha, digamos que va un poco al revés, ¿no? Va hacia adentro, ¿no? Es decir, el entorno causando estragos a la vida diaria del ser humano. ¿Cuándo se produce esto, por ejemplo, en los desastres naturales? O sea, un terremoto, por ejemplo, una erupción volcánica, por ejemplo, un tsunami, qué sé yo, ¿no? Una tormenta eléctrica. O sea, fenómenos naturales que pueden causarle problemas al ser humano, es decir, un poco al revés. Eso puede causar impacto ambiental también, porque puede ser que, digamos, por efecto de un terremoto o la caída de edificios, el daño en instalaciones de gas, de petróleo, de cualquier circunstancia de energía nuclear, ni se diga, puede causar ese tipo de impactos. Bueno, ahí ya no hablamos de un impacto normalmente. Hablamos en principio de este otro concepto, que es el concepto justo que aparece en la Constitución, es el contexto, el concepto del riesgo, ¿no? Entonces, lo que hace la Constitución en la práctica es meramente esto, ¿no? Es decirnos, mira, hay ciertas actividades que pueden resultar riesgosas y entonces y causar impactos ambientales, y en eso se preocupa la Constitución. Y por eso es que deja un artículo en especial para decirnos en sentido estricto que debe haber un sistema nacional de prevención y gestión de riesgos y desastres naturales. Porque esto puede pasar y puede afectar la vida diaria de los seres humanos, ¿no? En 1985, 1987, se produjo uno de los terremotos más graves que ha sufrido el Ecuador. Yo tenía 11 años, iba a la escuela y fue realmente una cosa espantosa, como, digamos, de las peores cosas que al menos a mí me ha tocado vivir. Y fue uno de los, claro, lo que pasa es que el epicentro fue en la Amazonía, cerca del volcán Reventador. Claro, en Quito y en Esmeraldas, que usualmente somos las dos provincias como con más frecuencia de movimientos sísmicos por la falla de Quito, que es una falla de las placas tectónicas, totalmente natural, eh, somos los que usualmente sentimos con más fuerza. Pues esta vez fue en la Amazonía en el 87 y se rompió el oleoducto transecuatoriano y nos quedamos un mes y medio sin combustible, ¿no? Hasta que repare por el efecto. Entonces, y claro, el derrame causó bastantes estragos en la Amazonía, ¿no? Pero claro, ahí no hay ni siquiera una posibilidad digamos, de echarle la culpa a alguien, porque eso es un efecto natural que nadie prevé, ¿no? No se puede saber de antemano. En todo caso, ese es como el ejemplo clásico, ¿no?
Bueno, el 398 no vamos a leer porque ese es el artículo de la consulta ambiental, ya lo analizamos con mucho detalle en la clase, hace 2 clases, ¿no? No, en la clase pasada me parece. Pues entonces ese nos vamos a saltar y nos vamos a ir al 399. Por favor, señorita Rivera, artículo 399 de la Constitución, por favor. Artículo 399. El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de la ciudadanía en su prevención se articulará a través de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental que tendrá a su cargo la Defensoría del Ambiente y la Naturaleza. Ok, muchas gracias. Bueno, este sistema empezó existiendo se fue construyendo poco a poco a partir de la expedición de la Constitución del 2008. Estaba formado por el Ministerio del Ambiente, haciendo cabeza, digamos, pero también formaban parte la Secretaría Nacional del Agua, SENAGUA, y también en cierta medida los ministerios de Electricidad y Energías Renovables y de minas y petróleos, ¿no? En ese tiempo. Lamentablemente lo que ha ido pasando es que se ha ido desvaneciendo el sistema descentralizado de gestión ambiental porque varias decisiones gubernamentales han ido, digamos, consolidando en una sola institución toda la idea ambiental, ¿no? Entonces, por ejemplo, el presidente Lenín Moreno en el 2018 fusionó el SENAGUA con el Ministerio del Ambiente, que es una medida un poco inadecuada en la medida en que, pues, el tema del agua debe manejarse de una manera más profesional y más específica, no en relación al tema ambiental, porque tiene que ver con la atención del recurso a las poblaciones, y eso es un poco diferente de manejar, no necesariamente, obviamente tiene una conexión directa ambiental, pero me parece que ahí sí fue un error porque el Senagua era una entidad especializada. Entonces, eso es una cosa que pasaba. Entonces, al mezclarse Senagua y el Ministerio del Ambiente, pues esa institución se transformó al Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, ¿no? El MATE. Y luego vino el presidente, bueno, Lenín Moreno mismo fusionó los ministerios de petróleo, minas y petróleos con electricidad y energía renovable, que también me parece que no fue una idea tan acertada, la verdad, porque finalmente el Ministerio de Electricidad estaba promoviendo el desarrollo de tecnología limpia para la generación eléctrica y eso, digamos que ha bajado muchísimo a la fecha. Estamos volviendo un poco a la generación a través de energía termoeléctrica y eso no es tan bueno. Y me parece que tiene relación directa con esa fusión. Entonces, al fusionar estos dos ministerios, quedó el Ministerio de Energía, ¿no? Que es el nombre antiguo, ¿no? Que tenía en la década de los 70s y 80s de esa institución. Y bueno, finalmente el presidente Noboa el año pasado decidió fusionar energía con ambiente y ahora el ministerio se llama Ministerio de Energía y Ambiente, pero si las otras ideas eran malas, esa resulta peor todavía porque lo que tú haces es poner en la misma, digamos, en el mismo ámbito de aplicación dos instituciones que por naturaleza tendrían que estar separadas, porque la una debe controlarle a la otra, no ser parte de lo mismo, ¿no? Entonces ahí, dependiendo del tipo de persona que pongas en la cabeza de ese ministerio, eh, y no me refiero a que sea un malo o buen profesional, sino al enfoque simplemente que tenga. Si tiene un enfoque, digamos, de explotación de recursos, pues va a ir por esa línea. Si es más ambientalista, va a ir por la línea ambientalista, aunque la experiencia nos dice que casi con toda seguridad la línea de trabajo de la gente que llega a estos puestos es más asociada al tema de la explotación petrolera y minera, y al tema ambiental generalmente se le tiende a relegar. Pero bueno, esas son cuestiones que a veces suceden. Y sobre la Defensoría del Pueblo, habría que decir que
nunca llegamos a tener una defensoría exclusiva de la naturaleza, ¿no? Lo que se hizo fue en el 2014, en la reforma de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, incorporar dentro de sus atribuciones de índole ambiental, ¿no? Ambiental y de derechos de la naturaleza. Pues hoy en día la Defensoría del Pueblo se llama así, Defensoría del Pueblo y la Naturaleza, que es un mecanismo que utilizó el gobierno de ese entonces de Correa para, digamos, cumplir la Constitución, aunque quizás sería mucho más adecuado contar con digamos, una defensoría que sea solo específica a la naturaleza, quizás esté más adecuado. Pero bueno, en todo caso, ellos han intentado de alguna manera cumplir, quizás no de la mejor forma, sería más idóneo contar con una entidad diferente, pero al menos son entidades que en algo han estado trabajando en esa línea. De hecho, todo el caso Furukawa se descubrió precisamente por un tema ambiental en el que trabajó la Defensoría del Pueblo y la Naturaleza. Si no hubiera sido por ellos, quizás no se hubiera descubierto todo el desastre de Furukawa, ¿no? Que es uno de los casos así emblemáticos en la cuestión de la lucha contra la corrupción y el esclavismo y todo este tipo de temas. Es importante conocer eso. Bueno, eso hasta ahí. Artículo 400, señora Barre, por favor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya administración y gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional. Se declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, en particular la diversidad agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país. Ok, muchas gracias. Bueno, ahí tenemos la definición del medio ambiente sano, ¿no? Que es lo que principalmente protege. Señorita Franco, 401, por favor. Ya, profesor. Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas, excepcionalmente y solo en caso de interés nacional debidamente fundamentado por la Presidencia de la República y aprobado por la Asamblea Nacional. Se podrán introducir semillas y cultivos genéticamente modificados. El Estado regulará bajo estrictas normas de bioseguridad el uso y desarrollo de la biotecnología moderna y sus productos, así como experimentación, uso y comercialización. Se prohíbe la aplicación de biotecnologías riesgosas o experimentales. Ok, muchas gracias. Artículo 402, señorita Martínez. Artículo 402. Se prohíbe el otorgamiento de derechos, incluidos los de la propiedad intelectual, sobre productos derivados o sintetizados, obtenidos a partir del conocimiento colectivo asociado a la biodiversidad nacional. Ok, muchas gracias. Señor Jiménez, artículo 403. Ya un ratito, profe, un ratito, por favor. Ya, el Estado no se comprometerá en convenios o acuerdos de cooperación que incluyan cláusulas que menoscaben la conservación y el manejo sustentable de la biodiversidad, la salud humana y los derechos colectivos y de la naturaleza. Ok, vamos nuevamente al principio. Señorita Gutiérrez, por favor. 404. Artículo 404. El patrimonio natural del Ecuador, único e invaluable. Siga, siga. Único e invaluable.
único e invaluable comprende, entre otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, conservación, recuperación y promoción. Su gestión se sujetará a los principios y garantías consagrados en la Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento territorial y una zonificación ecológica, de acuerdo con la ley. Ok, gracias. Artículo 405, señorita Oña, por favor. Artículo 405. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas garantizará la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema se integrará por sistemas estatal, autónomo descentralizado, comunitario y privado, y su rectoría y regulación será ejercida por el Estado. El Estado asignará los recursos necesarios para la sostenibilidad financiera del sistema y fomentará la participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado ancestralmente las áreas protegidas en su administración y gestión. Las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún título tierras o concesiones en las áreas de seguridad nacional ni en áreas protegidas de acuerdo con la ley. Ok, muchas gracias. Artículo 406, señorita Valencia, por favor. ¿406, profesor? Sí. Bien. Artículo 406. El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, recuperación y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados, entre otros. Los páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales, secos y húmedos y manglares, ecosistemas marinos y marinos costeros. Ok, muchas gracias. Artículo 407, señorita Mari Dueña. Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. Excepcionalmente, dichos recursos que se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente, se podrá convocar a consulta popular. Se prohíbe todo tipo de minería metálica en cualquiera de sus fases, en áreas protegidas, centros urbanos y zonas intangibles. Ok, muchas gracias. Artículo 408, señor Loor. Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los recursos naturales no renovables y en general los productos del subsuelo y yacimientos minerales y de hidrocarburos, sustancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas, así como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico. Estos bienes solo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los principios ambientales establecidos en la Constitución. El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos en un monto que no sea inferior a los de la empresa que los explota. El Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y uso de los recursos naturales y la energía preserven y recuperen los ciclos naturales y permitan condiciones de vida con dignidad. Ok, muchas gracias. Señorita Esprí, 409, por favor. ¿Me escucha? Sí, sí se le escucha. Ya. Pensé que se me escuchaba. 409. Ahí se le cerró el micrófono. Ahí, profe, ¿me escucha? Sí. Ya. Artículo 409.
Es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo. Es especial las capas fértiles. Se establecerá un marco normativo para su protección y uso sostenible, que prevengan su degradación, en particular la provocada por la contaminación, la desertificación y la erosión. En áreas afectadas por procesos de degradación y desertificación, el Estado desarrollará y estimulará proyectos de forestación, reforestación y revegetación que evite el monocultivo y utilice de manera preferente especies nativas adaptadas a la zona. Ok, muchas gracias. Artículo 410, señora Barre, por favor. Artículo 410. El Estado brindará a los agricultores y a las comunidades rurales apoyo para la conservación y restauración de los suelos, así como para el desarrollo de prácticas agrícolas que los protejan y promuevan la soberanía alimentaria. Ok, muchas gracias. Artículo 411, señorita Franco, por favor. El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua. Ok, gracias. Artículo 412, señorita Martínez, por favor. Artículo 412. La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su planificación, regulación y control. Esta autoridad cooperará y se coordinará con la que tenga a su cargo la gestión ambiental para garantizar el manejo del agua con un enfoque ecosistémico. Ok. Artículo 413. Señor Jiménez, por favor. Ya, por favor, ratito. Ya, profe. El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías renovables diversificadas de bajo impacto y que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el derecho al agua. Ok, gracias. Artículo 414, señorita Rivera. Artículo 414. El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la mitigación del cambio climático mediante la limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero, de la deforestación y de la contaminación atmosférica. Tomará medidas para la conservación de los bosques y la vegetación y protegerá a la población en riesgo. Ok, muchas gracias. Artículo 415, finalmente, señorita Gutiérrez, por favor. Artículo 415. El Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo, que permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e incentiven el establecimiento de zonas verdes. Los gobiernos autónomos desarrollarán programas de uso racional del agua y de reducción, reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos.
Se incentivará y facilitará el transporte terrestre no motorizado, en especial mediante el establecimiento de ciclovías. Ok, listo, muchas gracias. Bueno, este es el articulado correspondiente a todo el medio ambiente sano y con eso pues hemos concluido. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud al respecto. ¿No? Bueno, voy a dejar de compartir y parar la grabación. El examen de esta semana